docentes que trabajáis en colegios, en institutos, que un sábado, lluvioso y frío en Sevilla, estáis aquí dedicando todo el día del sábado para compartir, para aprender, para seguir buscando nuevas ideas, para seguir haciendo grande vuestro proyecto, compartiéndolo con los proyectos de otros compañeros y compañeras, para volver a vernos y que no sea solo en septiembre, cuando nos vemos y nos alegramos de vernos y de seguir trabajando por esa educación de calidad. Y sobre todo sois innovadores y con ganas, ya digo, de ir cambiando las cosas y de creer en lo que hacéis y os gusta vuestra profesión. Ese es el público al que me quiero dirigir, el público que hoy está aquí. Y yo soy Paco García Rueda, soy orientador y director de un instituto, el IE La Escribana de Villaviciosa de Córdoba, un centro muy pequeñito de ámbito rural, con 3.500 habitantes que tiene el pueblo, y que desarrolla un proyecto educativo junto con mis compañeros y con mis compañeras que intentamos pues educar en emociones, en sentimientos, en competencias, en un currículum, pero sobre todo intentamos educar personas, que este es el objetivo principal de la educación, pero no solo personas, intentamos educar buenas personas y ahí intervienen muchos factores. Cuando me propone Acción Magistral participar en este taller, pues acepté, pues, no sé, por imprudente, por valiente, por inconsciente, porque en principio, pues al decir técnicas y recursos para trabajar en red, y yo qué sé de trabajar en red. Ese fue mi primer planteamiento, y fue el primero que tuve cuando en el año 2013 en Acción Magistral, creo que la primera vez que empezaron a hablarnos de trabajar en red. A mí, por lo menos, cuando escuché esa palabra, pensé en un ordenador, pensé en redes sociales, y digo, yo soy un inmigrante digital, yo no puedo trabajar en red y demás. Poco a poco, y gracias a Acción Magistral, a ver otras experiencias, a saber, a conocer, pues voy viendo que trabajo en red es otra cosa. Es trabajar con personas, compartir proyectos, compartir metas con una persona más o con muchas personas. Una organización, personas solas, eso es trabajar en red. Y a la vez pues empiezo a pensar en mi trayectoria profesional, donde he trabajado y lo que he hecho. Y empiezo a ver y a descubrir, poco a poco, pues que mi vida profesional está llena de trabajo en red. Trabajo en red, como por ejemplo uno de los proyectos que desarrolló mi centro, que ha desarrollado durante muchos años, como es Certamen, el concurso de vídeo para la prevención de la drogodependencia, que pues empezó a nivel provincial, después autonómico, después nacional, y terminó siendo internacional. Y ese trabajo en red, pues lo que permitía era trabajar, educar a nuestro alumnado en hábitos de vida saludables para la prevención de la drogodependencia. Compartíamos una meta, educar para la salud. Y compartíamos unos recursos, esos vídeos que se mandaban al concurso y que después eran colgados en la página web y se podían utilizar en cada clase. Eso es trabajo en red. Pero hay otro proyecto, como fue Paisaje, ese fue provincial y después autonómico, en el cual queríamos educar en medio ambiente, en el respeto, en la valoración, en el conocimiento del medio ambiente, de nuestro paisaje. Paisaje es todo. Esto es un paisaje ahora mismo. Y entonces si lo conocemos, porque lo vemos todos los días, nuestro paisaje diario cuando vamos a nuestro instituto es muy bonito, es todo a Sierra Morena, y vamos pasando. Pero como lo hacemos todos los días no nos fijamos, y ese paisaje va pasando. Y al no fijarnos, no nos lo valoramos, y por lo tanto no tendemos a hacer esos esfuerzos por preservarlo, por cuidarlo, por protegerlo. Más trabajo en red que hemos hecho, pues por ejemplo, Mesa por la Educación en Villaviciosa, buscando esa meta de intentar involucrar a toda la comunidad educativa, de involucrar a esa ciudad que sea educadora. Todos educan, todos educamos. El que no quiere también está educando con su apatía, con sus desganas. Por lo tanto, lo que buscábamos en Mesa por la Educación pues era involucrar a todo el pueblo, o por lo menos hacerle consciente de que tú estás educando. Y por lo tanto, se reunió a toda la comunidad de Villaviciosa y se le planteó la cuestión y unas metas a conseguir, unos objetivos, pero sobre todo y fundamentalmente es ese concepto de que tú educas a todos los niños, todas las niñas, a ese futuro de Villaviciosa. Otro trabajo en red, pues el que por ejemplo se realiza desde las redes, como puede ser con el grupo de Convive, que muchos sois miembros de Convive, en Facebook, o el grupo de Claustro Virtual por la Coeducación, o el grupo de Nuevas Masculinidades Igualitarias en el Aula, el grupo de Acción Magistral. Esto es trabajo en red.
No tenemos a lo mejor una meta concreta o definida. Sí tenemos una meta, a lo mejor no tenemos unos objetivos concretos, pero asistimos al encuentro, nos vemos, compartimos, nos vamos cargados de energía, como diría el compañero de Galicia, con mucho viento para que los barcos puedan volar por las bahías y demás. Y eso hace que sea también un trabajo en red, porque vamos en septiembre, siempre vamos con muchas ganas, ya digo, para recargar esas pilas. Trabajo en red también la Asociación de Directores y Directoras de Andalucía, ADIAN, o FEDADI a nivel nacional. Trabajo en red también es la escuela, la Red Andaluza Escuela Espacio de Paz, donde también estamos trabajando. Y de esa Escuela Espacio de Paz surge el último trabajo en red que estamos haciendo, que es con el IE Domínguez Ortiz, aquí de Sevilla, con Manolo Gotor, que participará esta tarde, y los compañeros que están por aquí. Y en ese trabajo en red, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues enfrentando dos situaciones muy distintas, pero a la vez muy similares. El Domínguez Ortiz está en un barrio, en las 3.000 viviendas, un barrio marginal, con muchos problemas, con una población gitana del 90%, y el IE La Escribana es un centro rural aislado por su geografía. La distancia a Córdoba son 50 kilómetros, pero Villaviciosa no es paso de nada. Hay que ir a Villaviciosa, si no, no se conoce Villaviciosa. Y eso ha generado pues, muchas dificultades dentro del desarrollo. Una de ellas es igualdad, por ejemplo. El androcentrismo allí tiene allí buen abono para que vayan haciendo. Entonces, esas dos realidades tan distintas, decíamos, bueno, ¿qué pintamos? ¿Qué pinta el Domínguez Ortiz con la Escribana o la Escribana con el Domínguez Ortiz? Pues compartimos eso, pues el aislamiento social o económico, el aislamiento geográfico. Y a la vez buscamos las mismas metas. Ese es nuestro proyecto en red, que estamos trabajando y que está dando muchos frutos y muy buenos resultados. Y medibles. Os pongo un ejemplo de lo que es el trabajo en red y para qué y por qué sirve trabajar en red. Porque la idea mía, al final de todo esto, es que tengáis ganas de trabajar en red. Por ejemplo, mi alumnado de Villaviciosa, de pueblo, donde en Villaviciosa nunca en su historia ha tenido población gitana, por ejemplo. En el primer encuentro que hicimos hace 2 años, llevamos 2 años ya trabajando en red, pues cuando mis niños y mis niñas ven venir a sus niños y sus niñas, la gran mayoría de raza gitana, pues dice, bueno, aquí vamos a estar 2 días en un albergue del Cerro Muriano, aquí vamos a estar 2 días, pero ellos por un lado, nosotros por otro. Esa fue su impresión, y la de ellos. A ver, estos payos que van de que van, no sé qué, no sé cuánto. Esa fue la idea. Empezamos a trabajar. Al segundo día, en la evaluación final, porque todo hay que evaluarlo, mis niños, sus niños y las niñas dijeron, ¿qué había aprendido? Maestro, qué peligrosos son las etiquetas, los prejuicios. Dice, porque yo siempre he pensado que los gitanos eran de esta forma o de la otra, o que los payos eran de esta o de la otra. Y a raíz de convivir, de sentir, de compartir emociones, he descubierto que son gente muy apañada, que son gente muy buena y que me lo paso muy bien y quiero volver a estar con ellos. Y los niños del Domínguez Ortiz aprendieron que los payos no es aquello que hay más allá del puente de la calle tal o que los que viven en el centro, que los payos pues tienen los mismos miedos que ellos, que tienen las mismas necesidades que ellos, y entonces aprendieron. Ya con eso estaba más que justificado ese trabajo en red. Pero claro, seguimos ahí y seguimos enriqueciéndonos ambos centros. Por lo tanto, yo no aparezco en el ORSI es la página esta que he dicho, donde están los currículos, porque lógicamente cuando a mí me plantean esto, pues yo tengo mi crisis, mi duda, es decir, yo tengo autoridad desde el punto de vista más latino, si, analizando la palabra, autor augere, ayudar a crecer. Yo tengo autoridad para ayudaros a crecer en trabajo en red. Pues después de toda esta reflexión, pues por lo menos tengo autoridad para compartir mi experiencia con vosotros e intentar, sobre todo, animaros a trabajar en red. Pero claro, ahora viene, ¿de qué forma? ¿De qué forma planteo yo esto aquí? Para enseñaros un poco cómo se puede trabajar en red, que no hay mucho que enseñar, pero sobre todo para inculcaros las ganas, la ilusión de poder y de querer trabajar en red. Y lo primero de lo que parto dentro de esa metodología que quiero utilizar es tener claro qué es trabajar en red. Y vuelvo a repetir, colaboración de 2 o más personas u organizaciones que quieren alcanzar una meta, entendiendo por meta la descripción amplia de algo que yo quiero cambiar, en este caso en nuestro centro. Y lógicamente eso implica establecer un objetivo, que ya sería
unas actuaciones más concretas, medibles y en un tiempo concreto. Eso es trabajar en red. Y ahora podemos compartir una meta común y trabajar para conseguir esa meta. Paso a paso iremos estableciendo esos objetivos y en eso consiste trabajar en red. Utilizando esto o no utilizándolo, pero esto es trabajo en red. Pero sobre todo para mí, trabajar en red o el querer trabajar en red tiene una gran justificación. Y para eso me remito a una frase de Horkheimer. Ramón Flecha decía del inglés suyo. El mío de mercadillo, como mucho. Pues Horkheimer, que no sé cómo se pronunciará, pero aquí pone Horkheimer. El mundo, el sistema, incluido el educativo, se conoce desde sus límites, su periferia, desde su espalda. Y eso es una verdad como un templo. Y para eso nos podemos ir a analizar cómo nos hemos formado para ser docentes. En las facultades, pero después en la inicial, en las prácticas y en la permanente. Aprendemos siempre con las puertas cerradas. Aprendemos por ensayo y error. Nos metemos en una clase y cerramos nuestra puerta. Y empezamos a trabajar, y empezamos a equivocarnos. Y aquellos, a los que les gusta la educación, a corregir y aprender de sus errores. Así es como trabajamos. Pero la formación, ya digo, incluso la práctica, toda, continúa así. Si nos vamos a otras profesiones, por ejemplo, medicina, ¿cómo aprende un cirujano a operar? Viendo cómo lo hace el cirujano, que ya sabe. ¿Cómo aprende un comercial del Corte Inglés? Vamos a otro sitio, totalmente distinto. Pues pegándose al vendedor que lleva muchos años en el Corte Inglés y ve cómo se acerca al cliente, cómo le sonríe, cómo le da su espacio, cómo ve que cuando está dudando me tengo que acercar. Así se aprende. ¿Cómo aprendemos nosotros a dar clases? Abres la puerta, te metes allí con un montón de adolescentes, preadolescentes o niños chicos de 3 años, 20 y tantos niños de 3 años, allí metidos, y dices, ¿y ahora qué hago? Y tú empiezas a hacer, unas cosas salen bien, otras no salen tan bien, y voy aprendiendo. Entonces esa es nuestra forma de aprender y desarrollar nuestro trabajo docente. Por eso para mí trabajar en red, ¿de qué nos sirve? Para que no nos quedemos en la periferia. Por lo menos hoy estamos aquí, y si tenemos una meta o unos objetivos a conseguir, nos va a permitir ver y aprender unos de otros y compartir nuestros miedos, nuestras dudas, nuestras respuestas, nuestras soluciones. Eso nos va a facilitar bastante nuestro trabajo. ¿Y qué nos aporta, aparte de todo esto que estoy diciendo? ¿Qué nos aporta trabajar en red? Nos aporta sinergia. Sinergia. ¿Y eso qué es? Que el todo es más que la suma de las partes. Porque yo voy a aportar una cosa, tú otra, tú otra, tú otra. Y ese todo es mucho más que lo mío solo, sumado a la otro y a lo otro, sino que es compartido. Nos aporta legitimidad. Legitimidad en el sentido de que al ser muchas personas, ya no son 4 locos que están haciendo, que dicen, ay, yo he inventado esto, voy a trabajar de esta forma. Como comunidad de aprendizaje tienen legitimidad, lo ha dicho antes Ramón Flecha. Pero las primeras comunidades de aprendizaje o los primeros profesores y profesoras que empezaron a trabajar de esa forma, podrían, bueno, esta gente no saben qué inventar. Ahora metan a los padres que den en clase y hagan su trabajo. Seguramente más de uno pensó eso, ¿vale? Pero esa, ya digo, cuando ya es uno, otro, y somos muchos, esa legitimidad nos aporta muchas soluciones, mucho más rápidas, y nuestra voz puede ser mejor oída. Nos hace ser grandes, sin dejar de ser pequeños. Porque ya digo, ahora mismo aquí puede haber 40, 50 centros distintos. Entonces, es muy distinto que se haga una propuesta con 40, 50 centros a que la haga uno solo. ¿Vale? Y es la práctica que después vamos a hacer. Nos aporta cooperación. Y la cooperación consiste, lo digo literalmente porque no tiene ningún desperdicio. Si junto mis preguntas y tus respuestas, es mucho más que si solo me quedo con mis preguntas. La cooperación también nos aporta el hecho de que las necesidades son muchas, pero muchas veces son las mismas necesidades. O lo que para uno hoy es una necesidad, para otro en otro momento fue, pero ahora tiene esa respuesta, tiene esa solución. Eso es lo que nos aporta trabajar en red, esa cooperación, nuestras preguntas, nuestras respuestas, nuestras necesidades. También nos aporta creatividad. 2 mentes piensan más que una, ¿verdad? Pues 60 piensan más que 2. Eso es lo que nos puede aportar. También nos aporta diversidad, porque si somos 60,
somos 60 completamente distintos, 60 centros completamente distintos. Y como he dicho antes, la diversidad da riqueza y nos hace mucho más grandes y mucho mejores. Motivación en el sentido de que es más entretenido trabajar en grupo que trabajar solo. Y por último, tenemos la tecnología que nos permite, hace X años, pues trabajar en red, pues a ver cómo comunico yo con Ibiza. Una cartita hasta que te llegue y demás. Con Ibiza nos podemos comunicar ahora mismo. Te hago una foto y te la mando y estás en Ibiza, ¿vale? Entonces, estos recursos nos aportan facilidad para poder desarrollar ese trabajo en red. Y ya, sobre todo, personas. Trabajar en red estamos trabajando personas y estamos compartiendo y estamos haciendo esa parte de la educación que ha dicho Ramón Flecha, que es tan importante. Pero hay unas técnicas también, técnicas estructuradas, técnicas que podemos utilizar para trabajar en red, como puede ser, no voy a descubrir nada, son las que conocéis, todos habéis escuchado alguna vez. La técnica Delphi, ¿en qué consiste? Es una técnica complicada y quizás no muy acorde para desarrollarlo en este tipo de trabajo entre centros y trabajo. Delphi consiste, haciéndolo muy resumido, en grupos de expertos que analizan, es decir, de una perspectiva prospectiva, analizan la situación y qué es lo que va a pasar modificando ciertas condiciones. Entonces, a través de cuestionarios, esos expertos, todos somos expertos en educación, porque estamos un sábado aquí en Sevilla, eso ya nos hace expertos. Estamos aquí y demás. Y entonces, pues nada, unos cuestionarios, analizamos sobre esta situación, tú qué piensas, si haríamos esto, ¿qué pasaría? Y se analiza todo eso y saldría pues una estrategia para encauzar la actuación educativa distinta y por lo tanto mejorable. En eso más o menos consiste Delphi. Después está DAFO, que la conocéis también seguramente. DAFO es amenaza, oportunidades, debilidades, fortaleza. Y esa sí nos puede utilizar, nos puede servir especialmente cuando decimos, voy a trabajar en red algo relacionado con valores. Y dentro de valores vamos a analizar, por ejemplo, por qué se produce la violencia de género. ¿Vale? Que tenemos diversidad de opiniones, como hemos visto hace poco. Pues podemos analizar cómo voy a desarrollar yo en mi centro el trabajo en igualdad y especialmente la prevención de la violencia de género. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Yo tengo claro qué es lo que quiero hacer, pero ¿qué es lo que tengo? Entonces, pues, primero analizo el exterior, el entorno, y voy a analizar primero qué oportunidades tengo dentro del entorno, del exterior. Tengo un AMPA que funciona bien, con ganas, tengo unas madres delegadas que también está funcionando perfectamente, tengo una concejalía de igualdad del ayuntamiento que también colabora, participa, el pueblo tiene una asociación de mujeres, perfecto. Son oportunidades que yo tengo para desarrollar ese trabajo, en este caso, de igualdad. Pero también tengo que ver las amenazas. ¿Qué amenazas hay? Villaviciosa es una amenaza pura y dura. Pueblo rural, pueblo metido en la sierra, pueblo aislado. Y el hombre es el hombre. Entonces hay que cambiar muchas cosas y hay que empezar desde muy abajo. Y sobre todo, tener la conciencia de tiempo y de constancia. No podemos llegar allí y voy a hacer 4 dinámicas, 4 estrategias, 2 exposiciones y Villaviciosa se convierte en igualitaria. Villaviciosa ahora es más igualitaria, pero es fruto de 15 años de trabajo. ¿Vale? Pero ahí está, porque hemos cambiado la cultura, o estamos cambiando esa cultura. Y lo que cuando una cultura cambia, eso ya se queda para siempre, hasta que venga otra nueva. Pero ahora mismo, eso ya digo, no es fruto de una actuación, sino es un fruto de muchas actuaciones. Una vez analizada ese entorno, nos vamos a nuestro centro, como organización, y analizamos pues, nuestras debilidades y nuestras fortalezas. ¿Qué debilidades tengo? Pues bueno, pues que somos poquitos, que vivimos todos en Córdoba, casi todos vivimos en Córdoba, por lo tanto el tema tarde, todo, hay que intentar realizar nuestro trabajo en la medida posible en horario lectivo, porque puntualmente tampoco es cuestión de machacar a la gente, con muchas tardes allí quedándose, estamos lejos de nuestras casas y demás, mucho trabajo, mucha carga lectiva, etc. Por lo tanto, hay que organizar las estrategias para que todo se pueda desarrollar, ya digo, en ese horario de mañana. ¿Qué fortalezas tengo? Pues un claustro estupendo, en la gran mayoría, no el 100%, pero en la gran mayoría un claustro estupendo, con ganas, con ilusión de cambiar, de modificar el centro, de mejorarlo. En eso consiste el DAFO. En ese análisis exhaustivo para después las estrategias que tú diseñes puedan actuarse con más garantía de éxito.
Y la última que os quiero mostrar sería la de círculo de comparación o benchmarking, pone aquí, círculo de comparación. Vamos a darle ahí. El círculo de comparación sí es más idóneo para nosotros, ¿vale? ¿Por qué? Porque el círculo de comparación, esto todo viene del mundo empresarial. El círculo de comparación son cooperación entre distintas organizaciones, llámese centros educativos, en las cuales intercambiamos información sobre algo que estamos haciendo conjuntamente, que es más o menos lo que estamos haciendo. Por ejemplo, con el Domínguez Ortiz, o muchos compañeros, también con Asturias, con Salamanca lo hemos hecho, con el proyecto de Mesa por la Educación, que se presentó en el 12, y demás. Y entonces, ¿qué es lo que aprendemos? Aprendemos de forma muy rápida, sobre todo, pero en base a los éxitos del otro centro, o a los éxitos nuestros. Entonces, son dos centros que comparten la misma estrategia, que comparten el mismo objetivo, pero actuando. Y digo, oye, en vez de haz la exposición, utiliza este material que hay del Instituto de la Mujer de Andalucía, que es muy bueno, a esta exposición, que engancha mucho a los niños, pero en vez de colgar la exposición, bueno, de Andalucía o de la mujer en España, no sé de dónde venía, en vez de poner la exposición y la pones tú allí, y los niños la ven o no la ven, que ya es poco, pero a una visita guiada, donde consiste la unidad didáctica en que cuando tú ves una puerta, una cerradura y pone el eslogan, no te quedes mirando, seguramente habéis visto ese cartel, no te quedes mirando, se ve una mujer allí como pidiendo auxilio en el pasillo y la cerradura. Entonces tú te paras y dices al alumnado, ¿qué vemos aquí? Una cerradura y un ojo y detrás una mujer. ¿Y eso qué significa? Empiezas a trabajar. Entonces comparte cómo a raíz de eso los niños y las niñas ya han entendido el mensaje, ese mensaje visual que es muy, muy atractivo, lo han entendido de otra forma y por lo tanto el trabajo puede ser mucho más rico. Esas son las técnicas, insisto, que se pueden utilizar para empezar a trabajar, para ordenar las ideas y demás. Pero para mí la mejor técnica, la imprescindible, sin esa no se puede hacer, es creer en lo que hacemos, creer en ti, creer que mi trabajo es importante. Yo no voy a dar clases o a orientar a los niños sobre lo académico, o a intentar buscar los recursos para que la atención a la diversidad se pueda cumplir, o a desarrollar un plan de acción tutorial lo más rico posible. Sí, yo creo que mi trabajo hace que Villaviciosa sea mejor. Y Villaviciosa va a ser mejor en un futuro, porque el futuro de Villaviciosa está en nuestras manos. Y si nosotros educamos personas, a buenas personas, esos serán el futuro, son los que van a tomar decisiones, los que van a dirigir su pueblo, y por lo tanto Villaviciosa será mucho mejor, más emprendedor, otra palabra que suena mucho, porque también les hemos educado que hay otro mundo más allá de las montañas de la Sierra Morena. Entonces, esa es lo más importante, junto a disfrutar de lo que hacemos. Eso es más delicado porque ya desde la propia selección del profesorado, ahí ya empezamos a cojear, ¿vale? Ese es el principio que empezaba antes. Si yo disfruto de mi trabajo, el cansancio que existe, el agotamiento, la desesperación por resultados académicos, por no participación de familia y demás, es menor en el sentido de que yo sé que siguiendo así en esa línea, poco a poco lo puedo conseguir. Y por último, dentro de esas técnicas, la más importante es salir de nuestra zona de confort, atrevernos a cambiar las cosas. Eso es lo más difícil, ¿eh? Porque claro, yo voy todos los días, 8:30, 3, voy a mis clases, hago esto, tengo mi programación y demás, estoy viendo a este niño. Zona de confort, por ejemplo, es poner en práctica lo que ha dicho Ramón Flecha. Y ese niño de atención a la diversidad, ese niño más problemático o conflictivo, a lo mejor el niño simplemente que es que nunca ha tenido ganas de trabajar ni nadie le ha dicho o le ha animado a que se ponga a trabajar. Claro, el niño va acumulando desde segundo de primaria, va acumulando retraso educativo, ¿vale? Y cuando, claro, ya llega, por ejemplo, a la secundaria, donde trabajo yo, pues claro, el niño, claro, su nivel de competencia curricular está muy lejos. Y 6 horas, imaginaos aquí 6 horas, ¿eh? 6 horas, y yo palmas con la oreja tendría que hacer para estar teneros contentos y decir, hoy qué divertido, que bien me lo he pasado las 6 horas. Eso es lo que hacen los niños todos los días. Estar 6 horas escuchando a uno, y ahora yo llego al otro, y suelta los rollos, ¿vale? Y el 90% no tiene nada que ver con lo que a ellos les interesa, ¿vale? Entonces, claro, y ese niño se descuelga. Entonces, lo que quiero decir es, salir de la zona de confort implica que el lunes nos vayamos a segundo B y cojamos a fulanito, que va muy bien, pero yo quiero que sea brillante. Esa palabra me gusta. Y entonces te voy a poner
con la chunga de la clase. Y entonces, ¿para qué? Para que tú la ayudes. Y eso te va a hacer, porque creo en lo que ha dicho. Sobre todo creo, eso es muy importante la palabra, creo en lo que ha dicho Ramón Flecha. Y tú vas a ayudarla a ella. Y ella, lógicamente, en vez de mi discurso, que le puede entretener un ratito, pero el tuyo, un igual, es mucho mejor. Entonces eso es salir de tu zona de confort, porque lo fácil es que tú el lunes llegues a segundo B y dé la clase y salga lo que salga, y aprenda quien aprenda. Pues eso es lo que os propongo, como taller, como práctica, que salgamos de nuestra zona de confort y por lo menos en este tiempo que nos queda, pues lo primero, y utilizando metodologías de comunidades de aprendizaje, entremos en esa fase de sueño, que es como se inicia una comunidad de aprendizaje. Y durante unos minutos, poquito, cada uno que piense, que sueñe cómo le gustaría que fuese su centro. ¿Qué valores queréis que vuestros niños y vuestras niñas, cuando salgan de vuestro centro para irse a otro, cómo queréis que sean? Eso, el Richard Gerber, que han mencionado antes, que su conferencia está colgada. Richard Gerber, pues aparte de asesor educativo del gobierno británico y ser ahora mismo una de las figuras educativas y demás, Richard Gerber es un maestro que llegó a un centro, uno de los centros más problemáticos de Gran Bretaña, concretamente estaba en el ranking, allí ya hay ranking, en el quinto por la cola. Y entonces su proyecto educativo consistió en lo siguiente, o su proyecto de dirección. Cogió a su claustro y le dijo, quiero que penséis, que soñéis en cómo os gustaría que fueran nuestros niños y nuestras niñas una vez que abandonen nuestro colegio. Y después de eso nos ponemos a trabajar y hacemos de nuestro centro lo que nosotros queremos que pase con nuestros niños y con nuestras niñas. A los pocos años su colegio estaba el quinto por arriba y se consiguió una de las cosas pues, más difíciles y más increíble que se puede conseguir. Y simplemente eso, creyendo, saliendo de su zona de confort y haciendo a su claustro que saliese de esa zona de confort y hiciesen de su colegio lo que ellos, que son profesionales, no los políticos, consideran que se debe hacer en educación. Por eso ahora, por favor, os invito unos minutos, unos pocos minutos, ojos abiertos o cerrados, como queráis, pero soñar, imaginaros esa escuela que queréis. Porque eso es importante, ¿para qué? Porque si yo imagino qué es lo que quiero y cómo lo quiero, puedo saber qué es las cosas que tengo que hacer para conseguir aquello que quiero. Porque siempre estamos diciendo, es que los niños, siempre estamos hablando en negativo. Los niños son malos, los niños estudian, la familia no participa y demás. Y a mí me gustaría, mi sueño, niños participativos, familias involucradas en la educación, niños respetuosos, niños que la diversidad sea una riqueza, niños sin fobias de ningún tipo. Eso es lo que yo quiero en mi centro. Pero para que esos niños sean sin fobias ninguna, ¿qué tengo que hacer? ¿De qué forma? Seguramente a mí a lo mejor se me ocurre una cosa sola. Somos 60 cabezas pensando, ¿vale? Y juntitas se juntan ya 60 ideas distintas, o por lo menos 40. Entonces, por favor, simplemente pensar en valores, competencia, en currículum, cualquier aspecto de vuestro centro, hasta la dirección. ¿Cómo os gustaría que fuese?